Saludos y bienvenidos. Vamos a trabajar con el proyecto 1 del área de matemáticas, del cuadernillo número 5 de segundo grado. Vamos a trabajar específicamente con la actividad 4 que se encuentra en la página número 13. Dice, un tubo para riego se construye a partir de dos cilindros con la misma altura, como se puede observar en la figura. Entre los dos cilindros se vierte un plástico líquido que se solidificará al enfriarse para formar el tubo. Para construir un tubo de 1 metro de largo y cuya pared tenga 1 milímetro de espesor, se necesitan entonces dos cilindros, uno de 15 milímetros de radio y otro de 14 milímetros de radio. ¿Cuántos litros de plástico se requieren? Recuerda que, para calcular el volumen de cada cilindro, las unidades de medida del radio y la altura deben ser las mismas. Veamos entonces. Un cilindro es el cuerpo geométrico que se forma al hacer girar un rectángulo sobre uno de sus ejes, y su volumen está dado por V igual a pi por radio al cuadrado por la altura, donde R es la distancia que hay desde el centro a un punto cualquiera de la circunferencia de una de las bases. Y H, como vimos, es la longitud o la altura del cilindro. Debemos recordar que el volumen se mide en unidades cúbicas, por ejemplo, centímetros cúbicos, metros cúbicos, pies cúbicos. También se puede medir en litros, en galones, entre otras unidades. Pero en este caso vamos a trabajar con centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí tenemos que para formar este tubo o esta tubería necesitamos dos cilindros. Uno con un radio de 15 milímetros y otro con un radio de 14 milímetros. Entonces el cilindro de radio menor se introduce dentro del cilindro de radio mayor y luego se vierte el líquido entre el espacio que queda entre esos dos cilindros. Así que el volumen que debemos calcular es esta parte de aquí. Este tubo tiene un espesor o un grosor de 1 milímetro. Y esta es la parte que debemos calcular. ¿Cuántos litros de plástico se necesitan para formar esa pared? ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo dos cilindros. El que está afuera, que es el más grande, el cual tiene un radio que lo vamos a llamar radio 2. Recuerda que el radio va desde el centro a un punto cualquiera de la circunferencia de una de las bases. Así que vamos a llamar a este radio 2. Y tenemos el cilindro pequeño, que es el que está adentro. Recuerda que este tubo está hueco por dentro. Entonces su radio sería desde el centro hasta acá. ¿De acuerdo? Y lo vamos a llamar R1. Entonces tengo un radio mayor y un radio menor. El radio más grande lo he llamado R2 y el radio menor lo he llamado R1. Luego de esto, para calcular qué volumen de plástico necesitamos o qué cantidad de litros de plásticos, vamos a calcular el volumen del cilindro más grande y le vamos a restar el volumen del cilindro más pequeño. Entonces, para el cilindro más pequeño tenemos que volumen 1 es igual a pi por radio 1 al cuadrado multiplicado por la altura. Y para el cilindro número 2, que es el más grande, vamos a tener que volumen 2 será igual a pi por radio 2 al cuadrado multiplicado por la altura. En este tubo la altura es de 1 metro, es decir, cada cilindro tendrá una altura de 1 metro, ya que esa es la longitud que tiene el tubo. Así que vamos a colocarlo por aquí. Primero hallamos los dos volúmenes y el volumen mayor le restamos el volumen menor. Y eso nos dará el volumen de plástico que necesitamos para formar esta tubería. Ahora vamos a identificar los datos. Tengo un radio de 15 milímetros y un radio de 14 milímetros. Como el radio menor lo he llamado R1, voy a decir que R1
es igual a 14 milímetros. Y el radio 2, o el radio más grande, es igual a 15 milímetros. Tengo que la longitud del tubo es 1 metro, así que la altura del cilindro será h igual a 1 metro. Tenemos que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Ya que 1 litro cabe perfectamente en un cubo de 10 centímetros de arista. Ahora bien, las unidades las vamos a trabajar todas en centímetros. Así que estos 14 milímetros y estos 15 milímetros hay que convertirlos a centímetros. Si observas aquí, 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Así que para convertir de milímetros a centímetros, vamos a dividir entre 10. Entonces, 14 milímetros lo dividimos entre 10. Y eso es igual a 1.4. Tendremos entonces que 14 milímetros es igual a 1.4 centímetros. Hacemos lo mismo para 15 milímetros. Dividimos 15 entre 10 y eso es igual a 1.5. Así que 15 milímetros es igual a 1.5 centímetros. Y como sabemos, 1 metro es igual a 100 centímetros. Así que la altura va a ser igual a 100 centímetros. Recuerda que tenemos que trabajar todo en las mismas unidades. Por otro lado, debemos recordar que pi es aproximadamente 3.14. Como sabes, pi es la razón que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Entonces, ahora sí, procedemos a calcular el volumen 1. Tenemos que volumen 1 será igual a pi por radio 1 al cuadrado por la altura. Sustituimos los valores y tendremos que pi es aproximadamente 3.14. Así que en vez de escribir pi, voy a escribir 3.14 multiplicado por radio 1 al cuadrado. Y como vemos, el radio 1 es 1.4 centímetros. Así que por 1.4 centímetros elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por h. H es la altura. Y vemos que la altura es 100 centímetros. Así que multiplicado por 100. Primero resolvemos la potencia. Tendremos que volumen 1 será igual a 3.14 multiplicado por 1.4 al cuadrado. 1.4 al cuadrado es 1.4 por 1.4. Buscamos la calculadora. Y multiplicamos 1.4 por 1.4. Y eso es igual a 1.96. Entonces, multiplicado por 1.96. Aquí centímetros elevado al cuadrado, centímetros cuadrados. Y eso multiplicado por 100. Ahora, nuevamente con la calculadora multiplicamos 3.14 por 1.96 por 100. Tendremos entonces que 3.14 por 1.96 por 100. Y eso es igual a 615.44. Así que el volumen 1 será igual a 615.44. Aquí tengo centímetros cuadrados por centímetros. Y eso es igual a centímetros cúbicos. Recuerda que el volumen se mide en unidades cúbicas. Bien, ya hemos encontrado el volumen 1, que corresponde al cilindro más pequeño. Ahora debemos calcular el volumen 2,
que corresponde al cilindro más grande. Tenemos que el volumen 2 será pi por radio 2 al cuadrado por la altura. Entonces, sustituyendo, tendremos que volumen 2 será igual a pi por radio 2 al cuadrado por altura. Sabemos que pi es 3.14. El radio 2 es 1.5 centímetros. Así que por 1.5 centímetros. Y lo elevamos al cuadrado. Multiplicado por 100 centímetros. Que es la altura. Primero hallamos la potencia. Tendremos 1.5 por 1.5. Nuevamente con la calculadora. Multiplicamos 1.5 por 1.5. Y eso es igual a 2.25. Entonces, 1.5 al cuadrado es 2.25. Tendremos que volumen 2 será igual a 3.14 multiplicado por 2.25. Aquí tengo centímetro elevado al cuadrado, centímetros cuadrados. Cerramos paréntesis y multiplicamos por 100 centímetros. Por último, multiplicamos todo. 3.14 por 2.25 por 100. Nuevamente tomamos la calculadora y tendremos que 3.14 por 2.25 por 100. Y eso es igual a 706.5. Tendremos que el volumen 2 es igual a 706.5 centímetros cúbicos, ya que centímetros cuadrados por centímetros es centímetros cúbicos. Ahora, para saber cuántos litros de plástico necesitamos, pues al volumen 2, que es el mayor, le vamos a restar el volumen 1, que es el menor. Entonces, volumen total será igual al volumen 2 menos el volumen 1. Tendremos que volumen total será igual, volumen 2 sabemos que es 706.5 centímetros cúbicos. Así que 706.5 centímetros cúbicos menos el volumen 1, que es de 615.44 centímetros cúbicos. Hacemos la diferencia y tendremos que volumen total será 91.06 centímetros cúbicos. Ya hemos encontrado la cantidad de plástico que necesitamos, pero hay un solo inconveniente, que me preguntan cuántos litros de plásticos, y aquí tengo centímetros cúbicos, así que este volumen lo vamos a convertir a litros. Como sabemos, un litro es 1000 centímetros cúbicos, así que para expresar de centímetros cúbicos a litros vamos a dividir entre 1000, por lo que el volumen total será 91.06 dividido entre 1000. Tendremos que el volumen total será igual a 0.09106. Y como estamos convirtiendo de centímetros cúbicos a litros, pues 0.0916 litros. Entonces podemos responder a la pregunta diciendo que la cantidad de litros necesarios son 0.09106 litros.